Mi nombre es José Ramón Vázquez, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro, cursando el tercer semestre de Periodismo para la materia Géneros Periodísticos número 1, sección B. En esta oportunidad hablaré sobre las fuentes informativas como principales elementos de ejecución al momento de realizar un informe, boletín o noticia que sea indiscutiblemente prescindible para nuestras investigaciones. Además de esto, también haré partícipe dentro de este video lo que es la titulación, formas de titular, consejos, principios y normas, así como cosas a evitar. Dentro de las fuentes informativas debemos ejemplificar que primero estas son métodos de investigación, en los cuales recopilamos las fuentes que pueden ser variadas. Tenemos como primera instancia las fuentes primarias, basadas en los hechos que sean observados, escuchados o presenciados por un actor. Es importante notar que para que una información sea considerada primaria, se debe tener en cuenta que la persona quien lo escuche debe haber estado presente dentro de los hechos. En segunda instancia, tenemos las fuentes secundarias, que en este caso se recopilan las anteriores, es decir, las primarias. Las personas que se encargan de recopilar y situar en sí la información secundaria deben estar relacionadas con la temática, véase como por ejemplo un accidente o un evento natural, en donde estos deben tratar de buscar a los testimonios, opiniones y comentarios de las personas que vivieron estos hechos, documentarlos y aportarlas con información ya sea histórica o relevante para el argumento que se vaya a realizar, sea un ensayo, un cotejo, un índice o una estrategia. Después de esto tendríamos las informaciones o también las investigaciones y fuentes terciarias, que para este caso tienen que ser las que hayan recopilado cualquiera de las dos anteriores. Mayormente, en un hecho noticioso suelen utilizarse los tres tipos de fuentes, una que haya sido de primera instancia, una de segunda que recopile los hechos y una de tercera que va a especializarla. Es importante de comentar que cuando se habla de fuentes terciarias, la persona encargada de estas va también a anexar comentarios, va a anexar documentaciones, imágenes o ilustraciones que sean relevantes para poder terminar de producir el hecho. Si en este caso fuera un desastre natural, serían los boletines oficializados por la policía, por protección civil o por bomberos. Al momento de realizar una fuente informativa, debemos tener en cuenta que esto se puede reflejar a través de testimonios, relatos, reseñas, páginas web, a través de índices, a través de grabaciones o ilustraciones. Hay muchos métodos bajo el método de recopilación. Lo importante es que estas siempre estén basadas en la fiabilidad y la confianza del medio. ¿Cómo se puede lograr tener esto? Pues hay diferentes normas que principalmente son datadas o resumidas entre 5 principales, las cuales son las que indican su propia fuente, es decir, si son primarias, secundarias, terciarias o que recopilan estas. La siguiente sería el manejo de la gestión de datos y el reconocimiento de estos, la responsabilidad al manejar los recursos informativos, no plagiar ni repetir información que se haya visto en otros sitios, al igual que la legitimación de terceros a través de las noticias. En base a esto, podríamos decir que una noticia es completamente veraz, acorde y fiable a los hechos que se han suscitado. Existen diferentes formas para titular. En este momento debemos tener en cuenta que cuando ya tengamos una información redactada, se debe realizar lo que es la titulación, que en este caso deben ser sencillos, prácticos, reales y objetivos. Como principales características podemos encontrar que debe haber siempre un agente, una acción y un efecto. En los títulos mayormente las acciones pueden ser dadas de manera directa o de manera indirecta. Lo importante es que estos siempre se manejen bajo un lenguaje sencillo que sea de fácil entendimiento para todas las personas relacionadas a la noticia o que deseen leerla. Algunas de las características que podemos envolver a este fenómeno son que primero debe captar la atención del lector, no debe admitir dudas ni tampoco ser partícipe de malinterpretaciones o de múltiples comentarios que puedan confundir al lector. Debe ser veraz, debe ser atractiva y debe ser objetiva a todas las personas. Además de esto, el título se debe conformar por siguientes pautas.
no solamente se basa en lo que es el título o la atención principal, sino que debe haber un antetítulo, un subtítulo y un sumario. Además de esto, algunos apartados cuentan con un sobretítulo. El antetítulo es lo que va a ir antes del enunciado principal o el elemento indispensable de la noticia. Generalmente cuenta el estado o cuenta el lugar donde han sido suscitados los hechos. El título, que debe ser el más impresionante, debe ser el más llamativo, y más apartado en la zona central pudiera encontrarse el subtítulo, que debe estar relacionado con la noticia, dando pequeñas variaciones o añadidos que fueran impresionantes, que puedan seguir acompañando al lector a una buena historia. El sobretítulo no siempre es prescindible para una noticia. Generalmente dan la comodidad de poder adaptar la noticia a los lugares o los hechos. Y por último, debe haber un sumario que recolecte ciertas palabras claves o ciertas noticias principales o primarias que pudieran acompañar a la veracidad del texto. Al momento de hablar sobre las titulaciones, tenemos que tener en cuenta que existen normas y principios que ya he ido mencionando, tales como la claridad, pero hay elementos tales como es el tipo de letra, el tamaño, el color, que son indispensables para mantener una relación simple y abierta a todo tipo de personas. El lenguaje, la jerga que se utilice dentro de este debe ser la más amplia, no llevándose tanto a lo coloquial, pero tampoco utilizando un lenguaje muy sofisticado. Además de esto, hay cosas que se deben evitar al momento de titular, por lo menos utilizar palabras rebuscadas, que lo he mencionado anteriormente, utilizar elementos que puedan ser abusivos o que hagan que el texto sea más largo de lo que debería. No involucrar más de 2 verbos o 2 acciones dentro de un enunciado. Tratar de utilizar verbos que sean claros y por sobre todo que sean directos. Además de esto, siempre debemos mencionar a la gente que se involucra y los efectos que puedan producirse a causa de la acción generada. Sin más que decir, hemos terminado.